En Judas capítulo 1, la altura del verso 17, aunque la semana anterior estuvimos y fuimos introducidos en lo que son las características, ¿verdad? O las evidencias, el perfil de una mente libertina que pervierte la gracia. Y vimos 8. Déjeme ver para decirle, son 23 características. Nosotros vimos 8. Y hay muchas más que están dentro del mismo texto, pero estas son las que más se resaltan. Estamos hablando con el tema precaviendo el libertinaje de la gracia. ¿Recuerdan que sí? Y ya llevamos 2 ponencias y esta es la tercera. En virtud de que somos una iglesia que creemos en la gracia, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero que creemos que la gracia es Cristo mismo impartido a nosotros para hacer lo que a Dios le agrada. Que la gracia no es libertad para vivir como nosotros querramos, ni pensar como nosotros querramos, sino que la gracia nos trae bajo autoridad de Cristo. ¿Entiende? Dice que la gracia tiene que gobernar, que la gracia gobierna por la justicia de Dios. Así que al Cristo cumplir la justicia de Dios por medio de su sacrificio, ¿qué pedía la justicia de Dios? Muerte al pecador. ¿Qué pedía la justicia de Dios? Muerte al pecador, ¿verdad? Pero la gracia de Dios la justicia de Dios impregnada de amor y de gracia. Oiga lo que digo, la justicia de Dios impregnada de amor y de gracia fue quien envió a Cristo a morir por nosotros, pecadores, y el justo por los injustos. Amén. Entonces la justicia entró en un nuevo paradigma, en una nueva definición, hablando dentro del aspecto del reino de Dios. Entonces el hombre transgredió la justicia del Padre, desobedeciendo, y el Señor le había dicho, sin pecas, si desobedece muere. El hombre desobedeció, murió, entró en condenación, en separación de Dios, pero eso violentaba el diseño, violentaba la razón del buen propósito para el cual Dios creó al hombre. Porque Dios creó al hombre para su gloria. Dios creó al hombre para su placer. Dios creó al hombre para que se enseñorease en la tierra. Dios creó al hombre para que cumpliera el propósito eterno, que es conocerlo y darlo a conocer a toda la humanidad. Amén. Entonces, cuando el hombre peca, este diseño es interrumpido por el pecado y Dios entonces lo resuelve en su amor y en su gracia, pagando él mismo nuestra deuda. Es como cuando usted le debe una deuda grande a alguien y usted reconoce, y la persona también reconoce que usted no hay manera de que usted la pueda pagar. ¿Y qué hace entonces? Waswani pone una anécdota y es como si usted me debe a mí 100,000 millones y yo sé que usted no lo puede pagar, pero yo quiero cumplir la justicia porque firmamos un contrato que usted lo tenía que pagar y usted se comprometió bajo palabra, bajo contrato, de que lo pagaría. Diga conmigo, eso es legal. Eso es legal, es una legalidad. Amén. Ahí hay un acuerdo y hay también un pacto de palabra. Hay una ley que Dios estableció por su propia voz, por su propia orden, por su propia autoridad, el ser el soberano y el creador del hombre. Amén. Entonces, esa deuda impagable, es entonces dentro de la anécdota que les digo, o dentro de la imagen hipotética que le pongo, usted debe todos estos millones a esa persona, no lo puede pagar, la persona a quien se lo debe sabe que no puede pagar, pero no se puede quedar en la ilegalidad, simplemente no la puede perdonar, porque entonces rompe la legalidad del contrato que se hizo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué hace esa persona que sí tiene con qué pagar, que sí es rica? Wasmani pone la imagen que manda a alguien
con la cancelación de la deuda, y se lo da a usted. O sea, de sí mismo sale el dinero. Entonces yo saco de mi propio dinero la cantidad que usted me debe y la pongo en su cuenta para que usted me pague. ¿Quién se está pagando en sí mismo entonces? Se está pagando el mismo deudor se está pagando a sí mismo por medio de cumplir lo está poniendo en tu mano, pero solamente lo está poniendo en tu mano para que pase por tu mano, para que tú cumplas la legalidad. Por eso que la Biblia dice que nosotros fuimos hechos en Cristo la justicia de Dios. ¿Por qué? No porque somos justicia en sí, sino porque Cristo cumplió la justicia muriendo por nosotros. Y Dios mismo, ¿y sabe por qué el mismo? ¿Por qué pone que el mismo a quien se le debe es el mismo que se paga? Porque Jesucristo es Dios. Amén. Y Él, Dios, en la persona del Hijo, fue que vino a cancelar nuestra deuda y a cumplir toda justicia, para que la gracia y el amor no tuvieran ninguna interrupción, ningún inconveniente de fluir hacia nosotros. Amén. Entonces, el Señor en su gracia y en su amor pagó la justicia, cumplió con los requerimientos de nuestra redención, nos recuperó para podernos poner en una posición correcta y acondicionarnos para que ahora sí podamos cumplir el propósito eterno de Dios, que es recibir a Dios como vida, conocerlo como vida y darlo a conocer como nuestra vida. Amén. Y todo eso es, diga, por gracia. Así que la gracia de Dios es Dios mismo impartido en la persona del Espíritu Santo en nosotros para que podamos hacer lo que a Dios le agrada. Por eso es importante entender la gracia desde esta perspectiva. Amén. Fuimos liberados del pecado para ser siervos de la justicia. Dice amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, perdón, que fuimos liberados del pecado, librados de la muerte y de la condenación, pero que ahora no nos quedamos así en el aire, sino que libres del pecado, ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Que su siervo es alguien que está bajo un señorío, bajo un gobierno. ¿Alguien dice amén? Entonces, el mal concepto de entender la gracia es perversión. ¿Por qué me dice yo soy libre para hacer lo que yo quiera? No, somos libres para hacer lo que a Dios le agrada. No soy libre para pensar como yo quiera. No soy libre para implementar mis ideas, mi concepto y permanecer en todas esas cosas, ¿verdad? De las cuales Dios nos arrancó y nos trasladó a su reino, nos trasladó a un reino, no nos trasladó a un club. Hay gente que creen que visitar o venir a la congregación o venir a la reunión es venir como a un club, ¿verdad? No, pero usted aquí viene a entrenarse, a fortalecerse en fe, a participar de Cristo. Usted no viene a pasar un buen tiempo para apaciguar la conciencia. Usted viene a participar de la comunión del cuerpo de Cristo. Y eso es relevante. Amén. Fuimos trasladados a un reino, no a un club. Fuimos trasladados a, ¿qué dije? A un reino. Y no hay reino si no hay rey. Así que si hay rey, ese rey es Señor. Y para ser un rey realmente operativo tiene que gobernar. Tiene que tener autoridad. Y nuestro Cristo la tiene sobre su iglesia. Ahora la migración mental es poder vernos como iglesia y no vernos como cuerpo, parte de un cuerpo, y no vernos como miembros individuales. Porque, y esto lo vamos a ver más adelante respecto a una de las características que tiene la mente libertina, y es que se ve individual, se ve separada. Es mi vida, es mi tiempo, son mis cosas, es mi cuerpo, y todo es mí porque tiene una mente divisionista. Pero gloria al Espíritu Santo, que por la gracia del Señor nos da comprensión de que debemos de tener una unidad en el Espíritu, en la fe. ¿Qué es lo que nos une? Diga la fe. La fe en Cristo, eso es lo que tenemos en común, nuestra fe en la verdad. Y vamos a ver hoy el concepto de fe un poco más abierto, si así Dios lo permite. Amén. ¿Por qué estamos hablando de libertinaje? Precisamente porque queremos que esta gracia nos aproveche. Pablo dice que hay gente el cual no les aprovecha la gracia.
el cual no pueden disfrutar la gracia, y él lo llama de esta manera, que la gracia no sea en vano. Hay gente que recibe la gracia en vano, que no le trabaja, que no le funciona. Pero líbrenos el Señor de eso en el nombre de Jesús. Pablo decía, yo cada día me niego a mí mismo, golpeo mi cuerpo, no viniendo yo a ser heraldo para mucho, venga a ser al final eliminado de la carrera. ¿Por qué? Porque esta gracia es el empoderamiento, reitero y lo voy a reiterar mucho, para hacer lo que a Dios le agrada. Dígaselo a alguien, diga, la gracia es el poder de Dios en ti para que hagas lo que al Padre le agrada. Dígaselo. La gracia de Dios es el poder de Dios en ti, operando para que puedas hacer lo que a Dios le agrada. ¿Alguien dice amén? Tan sencillo y profundo y poderoso como eso. Esa es la gracia. Pero vimos la semana pasada que la mente libertina que aparece en Judas, el libro donde estamos, está en Judas, iglesia. Abra su Biblia o prenda su Biblia si es que la tiene en el celular. A mí me gustaría que todos trajeran su Biblia físicamente. Vamos a volver a ser cristianos, iglesia. No cristianos religiosos, pero vamos a volver a ser cristianos en nuestro proceder. Amén. Antes ese era el distintivo. Y todo el problema del legalismo es que todo lo llevó a una exageración. Y lo llevó a tal exageración que entonces lo que era legal y lo que era bueno, la gente le tomó aborrecimiento y aversión. Pero andar con la Biblia física es bueno. Es bueno. Ahora te pone una demanda. Porque cuando tú andas con la Biblia, tú sales de tu casa con la Biblia o te apegas de tu vehículo con la Biblia en mano, todo el mundo sabe que ahí va un cristiano. Y entonces la conducta tiene que estar como coherente con la Biblia que lleva. La vestimenta tiene que estar coherente con la Biblia que lleva. ¿Me doy a entender? Entonces, todos yo tengo que ser coherente. Entonces, mejor vamos a camuflajearnos, ¿verdad? Y así nos decimos presión del mundo de que me diga si tienes una Biblia en la mano es porque eres. Recuerden que la primera vez que le llamaron cristiano no fue los apóstoles que le llamaron cristiano a los cristianos, a los hijos de Dios, sino los inconversos, porque andaban como Cristo. Ellos predicaban un mensaje: Él es amor, Él es paz, Él es justicia, Él es bueno, Él es perdonador. Ellos predicaban un mensaje, pero cuando veían a esos mismos cristianos que lo predicaban en su comunidad, ese mensaje, veían que esa persona, ese hijo de Dios que predicaba a Cristo o predicaba el mensaje del evangelio, ¿verdad que sí? Que era Cristo, muerto, sepultado, resucitado, ascendido, impartido. Ese es el mensaje, amén. Cuando ellos oían, porque ellos oían lo que ellos predicaban, pero también, como vivían en el mismo sector, en el mismo lugar, se quedaban a observar la vida de los que predicaban. Y cuando ellos vieron que lo que ellos decían que Cristo era, ellos también se parecían a eso, entonces comenzaron a decir: pues estos son los cristianos, porque conectaron la coherencia de sus vidas con la coherencia de su vida con el mensaje que predicaban. Y por eso es que le llamaron ¿qué? Cristianos. Los inconversos. No fue Dios, no fue Jesús, no fue los apóstoles, no fue Pablo, no fue Pedro. Fueron los inconversos por el testimonio. Que cuando nos digan cristianos realmente sea con el sentido no religioso, sino con el sentido de la esencia que tiene. Amén. Somos hijos de Dios. Y si dentro de ese concepto sano de lo apostólico, entonces también somos cristianos. Cristiano o pequeños Cristo, eso es lo que significa cristiano. Pequeños Cristo. Diga conmigo, eso es mucho. Eso es mucho para la mente natural, pero realmente es lo que Dios nos ha hecho en él. Sus hijos. Sus hijos. Amén. Entonces, en Judas, en el capítulo 1, el verso 4, vamos a considerarlo antes de entrar al 17, porque el 4 es la base de lo que estamos aprendiendo. Y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el verso 8, vamos a seguir. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendían con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Verso 10. ¿Siguen conmigo? Dice Judas 1:10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contratación de Coré. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, iglesia de Cristo, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlo. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. El verso 20 es clave en este día, pero dice a la iglesia, la recomendación a la iglesia, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios y esperad en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, escrita, nos la has dejado como esas barandillas para que no nos descarrilemos,
para que no caigamos en error. Tu espíritu nos guía a la verdad. Espíritu de revelación, de iluminación, ilumina el entendimiento. Espíritu de gracia, espíritu de verdad, gobierne la iglesia. Que nuestra actitud, nuestro corazón, Señor, puedan estar rendidos bajo la sumisión, sumisamente bajo la autoridad de Cristo. Que podamos recibir la palabra con humildad, con sumisión, con fe, con mansedumbre. En el nombre de Jesús, ¿alguien dice un mejor amén? La semana anterior vimos, basado en los textos anteriores, quise leerlo de nuevo para refrescar memoria, que el libertinaje tiene tres expresiones, tres características principales. Y la primera es que la persona que opera en libertinaje es una persona en desenfreno. Diga, desenfreno. Así que las características de los tres comportamientos principales de una persona libertina en la fe es que es una persona con desenfreno, con tolerancia al pecado y con falta de respeto a la autoridad. Diga conmigo, desenfreno, tolerancia al pecado y falta de respeto a la autoridad. Esas son tres características, tres comportamientos que se van a expresar en una mente de un cristiano, entre comillas, de un creyente, entre comillas, ¿verdad? Que está operando en una mente libertina. Y vimos allí algo muy interesante en el asunto del desenfreno, que no solamente tiene que ver con el descontrol sexual, con la promiscuidad, sino que también significa desenfreno, alguien sin freno, sin control, una persona insujeta, insurrecta, sin dominio propio. Y cada vez que nos adentramos en el significado de la palabra desenfreno, más la podemos adecuar a la vida del creyente. Porque sabemos que un creyente puntualmente es alguien que se congrega, alguien que ha creído en Cristo. Tal vez algunos lo hacen, lamentablemente, aunque sea ocultamente, pero el 80%, el 85% no va a tener una vida promiscua abiertamente, no va a tener un desenfreno sexual abiertamente. Entonces, si decimos, bueno, que solamente en el ámbito sexual es el desenfreno, entonces si nos sacamos de ese paquete, entonces no pudiéramos identificar otros patrones de pensamiento, de conducta que también caen dentro del desenfreno para renunciar a ello. Porque recuerde que el objetivo de nosotros estar hablando esta palabra es que nosotros podamos ver, identificar y precaver esta mentalidad de actitudes, comportamiento y vocabulario en nuestra propia vida para nosotros sacarlo de nosotros. Amén. Y si lo hemos practicado, anular esa práctica. Y si vemos a otro que lo practica, saber que en nosotros va a encontrar una pared que va a repeler esa mentalidad, esa conducta, ese vocabulario, esa opinión, porque nosotros conocemos la gracia en verdad. Entonces la idea es poder traer luz para identificar esta mentalidad y nosotros poder confrontarla en nuestra propia vida y también poder presentar defensa de nuestra fe. Así que el desenfreno en este aspecto es una persona también con falta de dominio propio, insurrecto e insujeto. Es una persona que no está o no quiere estar bajo ninguna autoridad, comenzando desde la de Cristo. No le interesa estar bajo la autoridad de Cristo, y si no le importa estar bajo la autoridad de Cristo, hermano, asegúrese, crea que no le va a importar tampoco, ni le va a interesar estar bajo la autoridad de nadie. Pero el que no quiere estar bajo la autoridad de nadie es una evidencia que no está tampoco bajo la autoridad de Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque quien está bajo la autoridad de Cristo está bajo toda autoridad delegada que se le ha dado. Porque Cristo va a expresar ese fruto de sumisión y de sujeción a lo legal, a la autoridad. Amén. Entonces, otro asunto es que tolerante al pecado, y eso lo vimos porque es cuando nosotros le pasamos la mano a cosas que nosotros sabemos que no son conforme a Dios, no son conforme a Cristo, no es del Espíritu, pero nosotros lo justificamos en nuestra mente y lo seguimos practicando. Eso es tolerar el pecado, ya no el pecado como cosas puntuales, aberrantes, como lo mundano, sino que para nosotros pecado es ir y tolerar todo aquello que no es Cristo en nuestra vida de manera consciente. Amén.
La falta de respeto a la autoridad lo vimos más que una falta de respeto a una persona natural. Todo comienza cuando no me someto al señorío de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Si me someto a Cristo y a su palabra, estaré sometida en todo otro aspecto, por default, como dice. Amén. Una característica del libertinaje, cuando entramos, y fue uno de los puntos que vimos que son hombres impíos. Diga, personas impías. Son personas impías, y no lo vea tampoco como solamente llenos de maldad y llenos de arrogancia y llenos de cosas explícitas, sino que vimos allí que son personas con falta de piedad. ¿Falta de qué? De piedad. Son personas crueles, impasibles, duros, inflexibles, despiadados, y tienen una conducta moral y espiritualmente inmoral. Otra característica, la 2, fue que vimos que tergiversan la verdad. ¿Qué hacen los libertinos? Tergiversan la verdad, tuercen la verdad para su propio provecho. Y es lo que se llama predicarse a sí mismo. Y vimos también que son expertos en hacer eisegesis, que es tomar un texto, sacarlo de su contexto y aplicarlo a su conveniencia, para decir que el texto dice lo que ellos quieren que digan, pero nunca interpretan para decir lo que el escritor quiso decir a sus destinatarios originales. Pero la tergiversan para su propio provecho. Que Dios nos ayude y nos libre. Otras características que niegan el señorío de Cristo. Cuando hacen eso, niegan el señorío de Cristo, señorío de Dios como soberano, niegan la eficacia de la piedad. También vimos en el punto 4 que estos libertinos, o esta mente libertina de la gracia, diga conmigo, diga, soñadores. Son soñadores, gente mística, todo el diablo o todo es Dios, todo un espiritismo, ¿verdad? Eso lo vimos desde la primera semana. Hablamos el abejón negro, la mariposa negra, si se rompe un espejo, el dólar en el bolsillo, levante la mano y diga aleluya, va a llamar los cuartos. Y todo ese miticismo diabólico, satánico y mundano todavía impera en la mente de muchos creyentes por la influencia mundanar de este espíritu libertino y de este espíritu místico que lo arrastramos de todas las religiones. Todas las religiones tienen misticismo: el católico, el pentecostal, el evangélico, el mormón, el adventista, tienen una forma de misticismo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Somos gente espirituales, llamadas a ser personas que espirituales, pero no místicas. Porque su suerte y la bendición de su casa no depende si el espejo se rompió o se quedó. ¿Está conmigo usted? La suerte no es lo que diga el horóscopo. Porque hay gente que colapsan y si ven un pájaro por ahí, eso es que viene algo malo. Usted no puede vivir con esa fe diabólica, esa fe satánica, en esa creencia mundana, porque es un tipo de fe que toda fe tiene una forma de creencia, tiene un concepto, tiene un conocimiento. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué árbol es ese conocimiento? Dile que está a tu lado, ¿de qué árbol está comiendo? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, es el árbol de la muerte, pero Cristo es el árbol de la vida. Y nosotros creemos que la vida tiene más poder que cualquier conocimiento diabólico, de brujería, de hechicería, porque la vida se levanta contra toda muerte. Amén. Sí, los místicos, los inconversos tienen todo ese misticismo, y como ellos lo creen, así mismo pasa. Pero nuestra fe no está en un hecho, nuestra fe no está en una señal de un insecto que entra, que sale, no está en lo que nosotros ni tan siquiera sentimos. Nuestra fe se fundamenta en la verdad de Dios en Cristo, y eso sobrepasa todo misticismo. Somos personas, reitero esto, llamadas a ser guiadas por el Espíritu, inspirada por el Espíritu, recibir revelación del Espíritu, operar en la intuición del Espíritu. Amén. No ser personas simples, ¿verdad? Sino personas realmente que están gobernadas por la verdad de Dios en las Escrituras y por el Espíritu Santo que está en ellos.
Sí, tú vas a percibir, vas a conocer por discernimiento asuntos que no tienen explicación racional, pero es porque el Señor te va a abrir te abre los ojos, te da luz, opera en ti el don de discernimiento. Eso no es miticismo, es legal, es correcto. Por eso tenemos que orar. Discernimiento espiritual. Amén. Sí, discernimiento, para que podamos percibir no solamente al diablo, sino también a Dios cuando está en algo, cuando Él te está guiando. Porque algunos piden el discernimiento espiritual para saber qué tipo de demonio que se está moviendo. Por lo menos eso era lo que nos enseñaban nosotros en pentecostalismo. Cuando alguien se manifestaba, ¿verdad? Que un espíritu inmundo se manifestaba, tú tenías discernimiento espiritual, tú sabías qué metresa, qué bacá, qué penqué, qué changó era que estaba ahí. Tú no sabías qué ángel era que estaba operando. Tú no sabías cuál era la voluntad de Dios en el servicio, en la administración. Por eso improvisaban, gritaban, hacían cuantas cosas. Pero sí sabía todos los tipos de demonios que había en ese cuerpo. ¿Me voy a entender? Entonces cuando se decía, no, ahí está fulano, ¿qué se decía? Se tiene discernimiento. Pero el discernimiento espiritual, oiga, discernimiento espiritual es para conocer la voluntad de Dios. No, dígale que está a tu lado. El discernimiento es para que conozca la voluntad de Dios. Y no camine en la carne. Y no obra en tu fuerza, sino que obra por el Espíritu. Diga discernimiento espiritual. Es para conocer a Dios, su voluntad, su diseño. Si estoy en un lugar, aún sea en mi trabajo natural, Señor, ¿será este el cliente? ¿Será esta la puerta? ¿Será este el negocio? Discernimiento. Guíame. ¿Será esta la palabra que tengo que usar? ¿Será esta la estrategia, la manera? Direccióname, diga discernimiento. Ahí es donde entramos en esa dependencia del Espíritu en todo. ¿En cuanto? En todo. Pero es vida espiritual, no misticismo. Diga, tengo que vivir la vida en el Espíritu, no la vida mística. La gente mística no tiene paz, hermano. La gente mística todo lo sospecha, todo lo presionan, todo lo atormenta. Pero nuestra fe tiene que estar fundamentada en la protección y en la guianza de Dios. La palabra de Dios dice también que esta mente libertina son mancilladores. Y ahí vimos que son personas que toman la palabra y el título de profeta para desprestigiar, para desacreditar, para infamar al otro. Atento de que así dice Dios. Que Dios nos libre de entrar en ese mancillamiento. La característica número 6, y solo estoy repasando esta característica, dicen que es rechazo a la autoridad, y eso ya lo vimos. La 7 dice que ellos son blasfemos. Diga, mentalidad blasfema. Esa mentalidad blasfema es peligrosa porque vimos que implica hablar mal o con desprecio de Dios, de sus atributos, de su obra, de su pacto, de su gracia, de su orden. Diga, hablar mal o con desprecio. Yo creo que esto es una de las cosas más serias y que más me ha ministrado, porque esto es muy sutil y se ve mucho en la iglesia del Señor, en las iglesias locales, el menosprecio a la palabra, el menosprecio a los asuntos del reino y el hablar en contra de eso, o el hablar con menosprecio, valga la redundancia. Esto debemos nosotros de observarlo y parar, porque esto puede caer en blasfemia. ¿Está conmigo? Dice, esto es más común, como le decía, de lo que pensamos. Es sutil, peligroso, y oramos para que Dios nos libre de incurrir en ello. La característica número 8 de un libertino, de una mente libertina, fue algo muy serio que vimos, porque ellos siguen el camino de Caín. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana anterior? Y vimos que el camino de Caín es el evangelio light, que para todo hay un esfuerzo, para todo puedo movilizarme, para todo puedo sacrificarme, todo lo que tiene que ver con mi vida natural, mi conveniencia económica, mi salud, incluso física, pero cuando tiene que ver con asuntos de Cristo, del reino, de la palabra, eso tienen que ponérmelo lo más fácil que se pueda, lo más cómodo que se pueda, porque no estoy dispuesto a sacrificar nada. El camino de Caín es el camino de aquel que sabía que Dios requería de un sacrificio de muerte, de sangre, para presentar la ofrenda por el pecado. Amén. Y prefirió llevar frutas, prefirió llevar de lo mejor de su cosecha, ¿verdad? O de su cosecha.
Pero ¿dónde incurrió el pecado de Caín? Que para remisión de pecados se necesita derramamiento ¿de qué? De sangre. Y había que matar con él, en el caso de él, que era lo que era agricultor, tenía que invertir tiempo de vender eso, de conseguir el dinero para ir y buscar o comprar un animal, traer ese animal, esa oveja y sacrificarla, preparar un altar, ¿verdad que sí? Tomar la oveja, preparar, porque la oveja por el pecado, el animal que se iba a ofrendar por el pecado, tiene que ser cuidado por la persona por lo menos por un año, para que se hiciera ese vínculo emocional. Usted sabe, usted ha tenido perrito, cotorrita, algo, cualquier animalito, usted hace un vínculo con ese animal, ¿verdad que sí? Usted hasta le habla, ellos hasta le entienden, usted desarrolla un cariño, un afecto. Entonces ese era el que pudiera amar, desarrollar amor, cariño por ese animalito, porque ese animalito sería el que lo sustituiría a él, a esa persona en el altar. Moriría el animal por la persona. Ese es el sacrificio por el pecado. ¿Me doy a entender? Entonces, el tener que desprenderse de ese animal que lo cuidaste, lo alimentaste, lo limpiaste, lo bañaste durante todo un año y que cuidaste, que no, porque tenía que hacer la ofrenda perfecta. Amén. No podía estar cojo, no podía estar manco, no podía tener ningún rasguño, no podía tener, usted conoce en Levítico, dicen cómo debía de estar el sacrificio, ¿verdad que sí? Porque hablaba en tipo y sombra de Cristo, hablaba en tipo y sombra del Cordero de Dios perfecto. Así que desde Caín, desde el principio, estaba esa ley de Dios instituida y Caín lo sabía. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá probablemente le habían contado y ellos probablemente practicaban continuamente el sacrificio a Dios. ¿Está conmigo? Porque ellos tenían que mantener la comunión con Dios. Después del pecado era por medio de un sacrificio mantener la conexión con Dios. ¿Me doy a entender esta mañana? Así que Adán y Eva, practicaban el sacrificar. Entonces ellos tenían 2 hijos, los hijos lo vieron, ambos vieron. Y la enseñanza era, si quieres acercarte a Dios y pedir perdón por tu pecado, como Dios nos enseñó, que fue nuestro mentor, la manera de cubrir el pecado es por medio del sacrificio. Él mismo mató un animal, tomó la piel y nos cubrió y derramó sangre. Está hablando de Adán y Eva enseñando y discipulando a sus hijos. Dile que está a tu lado, no esperes que los pastores te discipulen a los hijos, discípulalo tú primero. ¿Está conmigo? No es fácil decirlo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Somos nosotros los padres los primeros responsables en poder sentarnos y enseñarle la palabra a nuestros hijos. Queremos que el pastor de jóvenes, la pastora, debe ser la que le enseñe. Pero está bien, lo vamos a hacer. Lo vamos a seguir haciendo. Estamos obligados a hacerlo por amor. Amén. Pero ellos nunca van a recibir tanto como cuando papá y mamá se lo enseñan. Eso no tiene... Y más cuando se lo enseñan con intencionalidad y mucho más cuando es coherente con la vida de ese papá y esa mamá que se lo modela. Así que Adán y Eva modelaron cómo se sacrificaba. Caín agarró el diseño. Abel agarró y entendió el diseño, pero Caín, él también lo aprendió porque a los dos se les sentaban en la misma silla. Y los dos vieron, y no era de que ahora nosotros cogemos un librito aquí, librito allá, pero no era así la enseñanza. Es que ellos vieron a Adán y a Eva tomar el animal, criarlo, hacer el vínculo, sacrificar, degollar, poner en el altar, quemar. Ellos lo vieron en el ejercicio. Ellos sabían cómo se hacía. Es como cuando te ven tus hijos o tus familiares, te ven orar, te ven servir, te ven estudiar la palabra. Es un asunto de modelaje. No se esconda tanto, no. Está bien, necesitamos intimidad, pero a veces déjese ver. Déjese ver orando. Déjese ver leyendo la palabra, déjese ver sacrificando, que la gente sepa que usted perdonó a alguien, que sus hijos sepan que usted perdonó, que usted le dio el chance. ¿Están conmigo? ¿No entiendes? Que sus hijos, si son inconversos, te van a decir tonto, te van a decir todas las palabras raras, pero ellos van a saber que tú le estás modelando la vida. ¿Estás conmigo? No, que no escuchen, que no vean de nosotros que somos rencoritas.
Rencorosos. Gracias por la corrección. Rencorosos, criticadores, murmuradores, como estos sensuales. No, que vean todo lo contrario, porque la enseñanza es por modelaje. Levante la mano y diga aleluya, aunque sea yo lo ayudo. Diga aleluya. Así que Caín, los dos vieron cómo era. ¿Los dos qué? Vieron cómo eran, pero uno vio que era como demasiado lucha. Diga conmigo, como que hay que coger mucha lucha. Sí, como mucha lucha, como un animal, cuidarlo. Un año yo cuidando un animal, eso es como demasiado. Y después, para colmo, también lo tengo que matar y degollarlo y después picarlo en pedazos y ponerlo en un altar. Y entonces yo tengo que buscar la leña y prender la leña. Eso es como demasiado sudor y bregar con sangre. Ay, no, yo soy alérgica a la sangre. ¿Está conmigo usted? Muchas cosas pudieron haber pasado por el cual Caín decidió irse por una ofrenda más cómoda. Una ofrenda más. ¿Y usted cree que hoy en día la iglesia contemporánea repite lo mismo? Lo mismo. Todo, pero no me ataque mucho, no me esfuerce mucho, no me exija mucho, no me pregunte si no vengo al culto, no me diga dónde estoy, nada. Déjeme vivir este evangelio light, suave, sin sacrificio, sin sudor. Diga conmigo, pero no es así. Porque ese es el camino de Caín. Y estaba hablando del Nuevo Testamento. Dice que estos libertinos que se agarran de la gracia para cogerlo todo a 10, como dicen los muchachos ahora, para cogerlo todo fácil, sin sacrificio, siguen el camino de Caín, sirviendo religiosamente. Tengo que esforzarme a levantarme una hora más, tengo que hacer algún tipo de sacrificio, cualquier cosa que implique un sacrificio, un esfuerzo, una milla extra. A ellos los saca de su programación de vida y colapsan. ¿Ustedes no han visto gente así? Que ellos tienen un cuadro así planificado y si tú por si acaso le pediste algo que no estaba dentro de su programación, hasta ahí llegaron, ahí colapsaron, todo su mundo se cae. ¿Por qué? Porque para poder entrar en hacer ese trabajo, ese favor, esa obra de Dios, lo que sea, tiene que, sacrificar. Y en los que están en el camino de Caín, hablen de cualquier cosa. Quiero buena palabra, buen mensaje, buena administración, bueno, todo bueno, bonito y barato. Todo como lo queremos, bueno, bonito y barato. Como la tienda de Luriza. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio hay un diseño. Hay un diseño y Cristo nos mostró el diseño. Sacrificio en amor y por gracia. Amén. Porque ¿y por qué sacrificio? Porque para la carne, en el espíritu nosotros deleitamos en lo de Dios. Pero Jesús dijo que la carne era débil. ¿Pero débil para qué? ¿Usted sabe para qué, verdad? Para obedecer a Dios. Porque ella es fuerte para todo lo demás. Pero lo único que la carne es débil es para orar, para congregarse, para servir, para dar, para ser humilde, para callarse su boquita. Diga, la carne es débil para obedecer a Dios. Es débil, pero la Biblia dice que el Señor se puede gloriar en nuestra debilidad. Amén, iglesia. Así que diga conmigo, no seguiré el camino de Caín, sino el camino de Cristo. Cristo es el camino. ¿Alguien dice amén? Cristo es el camino, no Caín. Dice también que se lanzan por lucro. Fue lo último que vimos la semana anterior. Se lanzan por lucro. En el versículo 11, como Balaán, la acción de lanzarse de esta manera deja implícito que los apóstatas se entregan al error voluntariamente. Y allí vimos cómo está la mercadería en el Evangelio. Cómo la persona por lucro sacrifican su fe, sacrifican su conocimiento en Cristo, sacrifican su crecimiento en la comunión del cuerpo. Diga, se lanzan por lucro. Dígalo un poquito más de desayuno. ¿Qué hacen algunos? ¿En qué? Póngale ahí todo lo que es
incorrecto, pero que le favorece, que va contra Cristo, contra el reino, contra su vida espiritual. Pero ellos, si hay lucro, ellos van para allá. Si hay beneficio, ellos van para allá. No, que no te va a dejar congregar, que no te va a dejar servir, que eso te bloquea en el amor, en la expresión del perdonar, en cualquier expresión de la vida de Cristo. Ellos no importa, ellos sacrifican a Cristo, la iglesia, el reino, su verdad por el lucro. Que el Señor nos libre en el nombre de Jesús. Por lucro, diga, se lanzan por lucro a cualquier tipo de cosa que sea deshonesto, porque yo lo que le importa es, diga, mueva la mano así, diga el lucro. Y esto no solamente dinero, sino diga el beneficio. Beneficio. Y esto es mucho más sutil. La número 10 dice que perecen en la contratación de Coré. ¿Qué era Coré? Coré tenía un llamado. Coré fueron una familia, él y su familia fueron elegidas para servir a Dios. Marcada, eran levitas para estar en los asuntos del tabernáculo. Pero diga conmigo, la ambición y el hambre de reconocimiento lo llevó a despreciar el llamado que Dios le había dado. Y esto lo hemos hablado otra vez. Son personas que aunque Dios le da, ellos siempre quieren más. Ellos quieren más y quieren más. Coré, quien su pecado fue la ambición, el rechazo a la autoridad, la envidia a la autoridad, porque su envidia era contra Aarón, contra el llamado de Dios en Aarón, y era basado en una falsa espiritualidad, porque él decía, y solamente por Moisés habla Dios, y solamente Aarón llamó a Dios, también Dios habla por medio de mí. Son las personas que dicen, bueno, yo también puedo, yo también tengo, yo también puedo hacer. Dios no lo está mandando, no están asignados, no están bajo autoridad, pero como ellos pueden, ellos lo hacen. Ese es, ¿por qué? Porque están viendo un beneficio, porque están viendo un lucro, porque tienen una ambición de reconocimiento y rechazan la autoridad legítima. Que Dios nos ayude a identificar esto y que nosotros podamos confrontarlo y anularlo en nuestra propia vida en el nombre de Jesús. Coré pereció. Para no durarme mucho en Coré, porque ustedes no saben la historia, pero ¿qué dice el texto? Diga, pereció. Eso significa que murió, y me llama la atención cómo murió. Diga, tragado por la tierra. ¿Alguien nos recuerda? La tierra se abrió y se tragó a Coré y a 250 más. Y que yo lo diga así, pero lindo es que usted lo vea con la serie de Moisés, cómo lo llevaron a drama, y cómo fue eso, el terror. Y yo creo que todavía no se acerca a la realidad, porque es que la tierra se abrió y los tragó, y dice la Biblia que cayeron vivos al Seol, al infierno, al lugar de fuego, al lugar de muerte. Diga conmigo, terrible. ¿Y todo eso por qué? Por la ambición. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Cuando una persona es ambiciosa y ambiciona todo, menos lo de Cristo, menos el diseño, menos lo de Dios, y vive con esa ambición y esa hambre de nombre, de reconocimiento, de aplauso, de gloria, entonces, y de lucro, porque todo está conectado, entonces sucede algo, y es que las cosas de la tierra se lo tragan. ¿Está conmigo? Las cosas de la tierra lo succionan. Sí, ellos están vivos, no es como literal, como en Coré, que se abrió literal, pero ahora el principio sigue vigente. Y hay personas que toda su vida gira, todas sus decisiones, toda su agenda, todas sus prioridades giran alrededor de las cosas terrenales, de las cosas naturales. Eso es lo que lo absorben, eso es lo que captura su atención, su mente, su tiempo, su fuerza. Diga conmigo, lo terrenal. Esto es serio y tenemos que ponerle un paro, porque no somos tan explícitos como ellos y nosotros lo vemos a ellos y lo vemos así como muy separados de ellos, pero puede haber mentalidades, conducta, comportamiento, pensamiento, procedimiento en nuestras vidas que estén alineados con este principio de iniquidad, y debemos de apartarnos de él en el nombre de Jesús. Porque nosotros no fuimos puestos en la tierra para que la tierra nos trague. Fuimos puestos en la tierra para gobernar sobre ella. Fuimos puestos en la tierra para enseñorearnos sobre ella y sobre todo lo que está en ella.
Esa es la orden, ese es el diseño. La tierra no me gobierna, yo gobierno la tierra. Lo natural no me succiona. No me dejaré tragar de las cosas naturales, de la cosa terrenal, de los problemas, de la ambición, del tener, del querer lucrarme, del querer conseguir. Y a costa de eso pierdo mi vida espiritual, pierdo la comunión con el cuerpo, pierdo el conocimiento de la verdad, pierdo mi paz, pierdo hasta mi salud física. ¿Por qué? Porque la tierra está succionando la vida, está tragándose al creyente. Este es el pecado, esto es lo que vemos en la era. La gente absorbida por las cosas terrenales, pero la Biblia dice que lo terrenal tiene que morir en nosotros. Todo lo terrenal, todo lo natural tiene que estar bajo el gobierno de la vida de Dios en el creyente. Lamentablemente, este patrón de vida donde la tierra se traga a los creyentes es lo que más vemos. Todas las cosas naturales, lo terrenal, como nosotros llamamos, sabemos que no tenemos vida secular, sino una sola vida, que es Cristo. Creyente no tiene vida secular, y vida cristiana. Usted tiene la vida de Cristo. La vida cristiana, la vida religiosa, que voy 2 o 3 veces a una reunión, hago lo que tengo que hacer, diezmo, ofrendo. La vida cristiana cumple rito, cumple normas, cumple leyes, satisface la apariencia del momento, pero la vida de Cristo gobierna aún cuando tú no estás en el salón. ¿Alguien dice amén? Si me doy a entender, diga conmigo, no vivo la vida cristiana, sino que, ¿qué es lo que tenemos que vivir? La vida de Cristo y en Cristo. Pero el cristiano natural o el cristiano carnal es una persona que es tragada por la tierra. Y usted ve, hermano, y esto siempre me ha dado mucha pena y mucho dolor en mi corazón, de cómo el sistema se traga a los hijos de Dios. Cómo el sistema se traga a los hijos de Dios. Camuflajeado de cosas buenas, camuflajeado de estudio, camuflajeado de trabajo, camuflajeado de matrimonio. Todas esas son cosas legales, todas esas son cosas correctas, todas esas son cosas necesarias para la vida natural. Pero cuando eso se convierte en la tierra que me traga, se convirtió en mi maldición. ¿Me está entendiendo usted? Cuando el estudio es bueno, es legal, tiene que desarrollarte mientras esté en esta tierra. ¿Me dice amén? Tienes que hacer los quehaceres de la casa. Tienes que hacerlo porque si no el sucio te come. Tienes que trabajar porque el que no trabaje que no coma, dice el apóstol Pablo. Diga conmigo, balance. Pero si algo pierde el libertino, el carnal, es el balance. Siempre la balanza está inclinada más a lo terrenal, a lo natural. Siempre la prioridad se va más para lo natural, para lo terrenal. Y su vida en Cristo y su crecimiento en Cristo, en la verdad, se queda con un mínimo de tiempo y con un mínimo de expresión. Que el Señor nos redarguya, que el Señor nos haga ver que la Biblia nos llama los celestiales, no los terrenales. Somos de la descendencia del celestial. Somos los celestiales, no los terrenales. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dile al que está a tu lado detrás, que tenga la cara dura, el que tenga la cara sonriente, dígale, eres celestial, no terrenal. ¿Alguien dice amén? Tenemos la vida divina, tenemos la vida Zoé, tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina en nosotros. No para seguir viviendo como terrenales, absorbidos por la tierra, tragados por la tierra, por la ambición y el deseo a tener y a lucrarnos de las cosas materiales. Es que no nos pase como le pasó al rico insensato, que perdió su vida tratando de conseguir y acumular riqueza. Pasan su vida y todo su tiempo, su energía, acumulando riqueza para tener un bien o para tener una profesión. ¿A costa de qué? De Cristo, de su fe, de la comunión en el cuerpo. Y el Señor dice de ese insensato que después que hizo todo lo que quería hacer, el Señor le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con todo lo que has acumulado? Porque hoy viene la muerte y lo que tú has conseguido, ¿a quién será que lo heredará? Por eso el escritor de Eclesiastés dice que es insensatez trabajar y no disfrutar de lo que se trabaja. Porque tú no sabes cuándo muera quién lo va a heredar, y quien lo va a heredar no sabe cómo lo va a administrar.
Y ahora todo un celo, y no se me siente en la silla, y no me usen el vaso, por eso cuando venga la gente, y ahora todo un celo, y no me le pongan la mano allí, y no me le pongan la mano aquí, si es el vehículo, si es la silla, si es el mueble, si es el vaso, y todo. Y cuando tú te mueras, el vaso lo va a coger y lo va a romper, y el vehículo si quieren lo chocan o lo venden, y tú no sabes nada lo que va a pasar porque tú no vas a estar en esta tierra. Pero la zozobra de vida no disfruta la vida, no disfruta la paz, no mantiene la armonía, porque todo es un punto de contienda, de pleito. ¿Está conmigo usted? ¿Por qué? Porque por querer preservar lo terrenal. Que el Señor nos dé entendimiento. Diga conmigo que lo terrenal no nos trague. ¿Alguien entiende eso? La Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, para nada más sirve que para ser hollada por los hombres. Y eso me trae mucho pesar en el corazón, porque hay muchos cristianos, hijos de Dios, que Dios les ha perdonado, les ha renacido, pero que están operando en esta mentalidad libertina y carnal, y que no se quieren dar a Cristo, no se quieren dar al servicio de la causa, no se quieren sacrificar por los asuntos espirituales, pero los hombres allá afuera lo oprimen, se hacen esclavos de los hombres y literalmente los hollan, lo pisan, porque eso es lo que pasa con la sal cuando pierde su sabor. Los hombres los hollan, los hombres lo oprimen, los hombres lo usan, lo manipulan, lo patean, y ellos muy sumisos a la patea y a la ofensa, al insulto y al maltrato de los hombres. Pero usted le dice la mitad de lo que le dice un jefe o de lo que le dice cualquier profesor a un cristiano en la iglesia, y hasta ese día se estará congregando en ese lugar. ¿Me está escuchando? Pero los de afuera lo soportan, lo aguantan, calladito. Pero en la congregación no hay tolerancia para sobrellevar, para perdonar, para sobrepasar. Que el Señor nos ayude para que la tierra no nos trague. Que el Señor nos libre de que la tierra nos trague y nosotros renunciamos a esta mentalidad de Coré, a la ambición, al hambre de renombre, de rechazo, de obtener. La característica número 11, diga conmigo, son impúdicos. ¿Qué son qué? Impúdicos. En la Biblia la palabra impúdico o impúdicamente se relaciona con la falta de pudor, vergüenza y modestia. Otra vez, quiero que lo escriba. Impúdico. Y hay una expresión que se llama impúdicamente, que es donde dice que ellos están entre nosotros y se comportan impúdicamente. Es lo que dice el texto. Reitero y vuelvo y se lo expongo. La palabra impúdicamente se relaciona con la falta de pudor, vergüenza o modestia. Dígame las tres características de la decencia, porque lo opuesto, ¿verdad? O de no tener pudor es falta de pudor, vergüenza y modestia. Impúdicamente, ¿qué significa? Dígamelo usted, por favor. Y modestia, pudor, vergüenza y modestia. Que Dios nos ayude a nosotros poder identificar esto, porque esto también es parte del libertinaje, en nosotros querer comportarnos, hablar o andar de manera impúdica, de manera desvergonzada, o sea, con poca vergüenza. ¿Estás conmigo? Hay cosas que nosotros deberíamos darnos vergüenza como cristianos. Si algo tiene el pecador, es que no tiene ¿qué? Vergüenza. Peca, habla, viste, decide, engaña, miente, así descaradamente. No le da vergüenza. Eso el Señor se lo reclamó en Jeremías al pueblo. Ustedes no tienen vergüenza, más vergüenza tienen aquellos que sirven a los ídolos, porque diga, y le decían a Jeremías, ¿qué nación de la tierra se ha abandonado su Dios? Ha dejado de servir a su Dios. Pero Israel no entiende, Israel no ha querido tener vergüenza. Donde quiera se echa, donde quiera fornica, donde quiera levanta un ídolo, donde quiera transgrede mi palabra. Israel, mi doncella, ha perdido la vergüenza. Y eso lo hablaba en el contexto de la idolatría. Se iba con cualquier dios, adoraba a Cera, adoraba a Astaró, adoraba a Baal, adoraba cualquier cosa hasta adorarse a sí mismo. Sin ninguna vergüenza. Eran idólatras, sí,
vergüenza. Que el Señor tenga misericordia. Bien, como decía José, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor nos alcance en su misericordia, porque el que estar en la gracia no es para andar, no tener vergüenza, hermano. Sino todo lo contrario, debemos de tener vergüenza de hacer las cosas mal, de hablar mal, de comportarnos mal. Amén. Pudor, decencia, modestia. Pudor, decencia y modestia. Eso es bíblico. Eso es de la gracia. Levanta la mano y diga aleluya. El pudor en la mujer, en el hombre, no solamente habla de la apariencia, de la vestimenta, sino también que dentro del contexto, dice acá, para definirle un poco esta palabra, dice que se usa para describir acciones y actitudes que carecen de decoro y respeto. En el contexto bíblico se refiere a un comportamiento desvergonzado, especialmente en relación con la sexualidad, el vocabulario y todo tipo de inmoralidad. Diga, sexualidad y vocabulario. Y en el caso de la modestia y la decencia de la mujer, también en el impacto de su imagen. ¿Está conmigo? ¿En el impacto de qué? De su imagen. Eso lo dice el apóstol Pablo, que debemos de andar con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Que no se pierda eso, atento que estamos en la gracia, ¿oyeron? Que ahora no tengamos que andar en minifalda y en bermuda y en licra, que se nos vea todo y que se nos marque allá la presidenta. Levanta la mano y diga aleluya. Sí, porque ahora como todo es gracia, ya no, esto no tiene que ver con ropa. Ahora andamos impúdicamente. Que no se nos pase, no nos pasemos de la raya, para que no nos dé vergüenza andar con la Biblia. ¿Está conmigo? Nosotros debemos de ser palabra y libro abierto y Biblia abierta. Eso lo sabemos. No me trata de que nos vamos por la tangente, que lo que importa es el corazón. Tenemos que dar un testimonio a los de afuera. Tenemos que dar un testimonio. Y el testimonio tiene que ser que Cristo está en nosotros. Y el testimonio tiene que ser que nosotros conocemos las Escrituras. Y que nuestra vida demarque decencia, pudor y modestia. Y esto hago un llamado a todos, a varón y hembra. ¿Está conmigo? En nuestro comportamiento. ¿Cómo usted anda con un vocabulario de tigueraje, de qué sé yo qué, como con una cosa de barrio rebajado? Usted no transiciona, usted pertenece a un reino. Usted pertenece a un rey. Dice, ¿qué lo qué? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué guaguaguá? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A un diácono, una anciana, un hijo de Dios, un pastor. Porque ahora todo es moda. Eso es parte de la modestia. Eso es ser modesto, eso es ser decente. Es un vocabulario decente, no un vocabulario moderno. Pero decente no es. Me voy, termino esto, yo me voy. Sí, porque que nosotros estamos poniendo una vacuna contra el libertinaje. Contra el libertinaje. Nosotros no vamos a tomar la libertad como pretexto para la carne. Como la carne le gusta exhibirse, como la carne le gusta hablar, como la carne le gusta todo esto cane, entonces tomamos la libertad en Cristo para hablar como querramos, vestirnos como querramos, beber lo que querramos y meternos donde querramos. Porque ahora lo que Dios ve es el corazón. Levante la mano y diga aleluya. Pastora, no me fui por el legalismo, me fui para aquí que dice que los libertinos de la gracia impúdicamente se congregan con nosotros. Y la palabra impúdico quiere decir con actitudes que no le da vergüenza. Y lo que más quiero que usted se concentre en la palabra pudor y modestia. Ellos hay también modestia en el manejo del dinero. Diga, manejo del dinero, la sexualidad, vocabulario. Dígalo 3 veces. Diga, pudor y modestia. Diga, en lo sexual. ¿En qué más? Dígame usted en qué más. Le he dicho 4. En lo sexual, en el manejo del dinero, en el vocabulario y en la impresión de nuestra apariencia y comportamiento. ¿Está conmigo? En esas 4 cosas. Que no se nos vaya a ir la mano. Que no vayamos a cruzar la línea. Tan serio hoy. No se preocupe que eso seguramente para los que van a ver.
Yo sé que ustedes no incurren nada de eso. Dice que otra característica, para ya moverme de ahí, porque usted quiere que ya yo salga de ese punto, se apacientan a sí mismos. Son personas que no tienen pastorado. Es muy difícil pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Eso es lo que dice Judas. Dice que ellos se sientan con ustedes, los ágape, lo hacen impúdicamente, sin decoro, sin modestia, desvergonzadamente, participan del culto, participan de la reunión, pero en su corazón no están siendo pastoreados, no están bajo autoridad, porque recuerde que vienen con un perfil. ¿Está conmigo usted? Eso no está ahí en el vacío, eso viene con una base. No se someten a autoridad, no se someten a nadie, y por eso que al final termina diciendo, se apacientan a sí mismo. Y ahí volvemos al punto. Me congrego en mi casa, me discipulo en mi casa, veo las cosas en mi casa, que me lo manden por Zoom, que me manden el link de Facebook. Yo sola estudio, yo sola leo, yo sola, porque yo no necesito a nadie, porque tengo una mente brillante. No necesito el cuerpo, porque yo soy un órgano saltando solo. Que el Señor nos libre. Diga, nubes sin agua. Esa es otra característica de la mente libertina. Nubes sin agua. Eso significa que son personas que no le dan beneficio productivo al cuerpo. Nubes sin agua. No benefician al prójimo. Sin frescura. Son gente sin vida. ¿Usted ha visto una nube que se puso la nube y te dice va a llover, va a llover, va a llover y no cae nada? ¿Está conmigo usted? Solo, exactamente. Para eso lo único que sirve. Para ocultar la luz del sol. Porque el carnal es una sombra, una nube sin agua, para que Cristo no se vea en su iglesia. ¿Me está escuchando usted? ¿Qué hace la nube sin agua? Solo oculta, solo trae una sombra. Pero esa sombra no tiene sustancia porque está vacía de contenido. Nubes sin agua. Solo con apariencia de que hay agua, pero cuando tú vas a buscar, no hay nada. ¿Estás conmigo? Que Dios nos libre, porque Dios nos hizo sus vasos, su recipiente para portar su vida y que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Pero estas libertinos, porque recuerden que estamos hablando del perfil de la mentalidad libertina de la gracia, son personas con la apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella, y son nubes sin agua. Y me impacta el significado de que las nubes sin agua solo sirven de sombra para que no se vea la luz. Son personas que son oprobio al evangelio. Siempre encuentran gente que están diciendo, yo no me convierto por esa. Yo no me convierto por esa. Algunos lo hacen por una excusa y porque realmente no quieren a Cristo. Pero otros lo dicen realmente porque el testimonio que ven de ese creyente, nubes sin agua, porque no deja que el sol brille, no deja que Cristo se vea, es que son personas que promueven y desacreditan el evangelio. Porque irónicamente nunca dejan de decir que son evangélicos. Nunca dejan de decir que son cristianos, pero viven su vida como les da su voluntad. Diga conmigo, nubes sin agua. De eso no somos nosotros los hijos de Dios, son aquellos que viven en la carne. Aleluya. Nosotros queremos, porque yo quiero que Dios me libre y yo quiero ver esa área de mi vida que simplemente se convierte en una sombra para que Cristo no se vea en mí. Eso es yo. Usted tiene que hacer su gestión. Que el Señor nos ilumine dónde que están en nuestra vida esas nubes sin agua, esas mentalidades, ese comportamiento, ese vocabulario. Que no, ellos eran personas en sí, pero nosotros puede ser una mentalidad, un comportamiento, un proceder que no tiene sustancia y que no produce vida a los demás. Diga, nubes sin agua. No tienen vida, no beneficia al prójimo. ¿Qué hacen cuando llueve? Dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae y que hace que la tierra ¿qué? Germine y produzca ¿qué? Fruto. ¿Alguien dice amén?
Pero esa nube que ha pasado el proceso, que se ha cargado, que ha vivido toda la evaporación y todo el proceso que tiene que pasar una nube para cargarse de agua, ahora sí puede desprender y beneficiarse o beneficiar a otros con lo que tiene. La gente que siempre dice, a mí no me gusta que me usen y yo me siento usado, porque no sabe que precisamente para eso fue que te hicieron nube, pero nube con agua, no sin agua. Es para que beneficie a otro. Esa gente con mentalidad de víctima que siempre siente que me usaron, que me usaron, que me usaron. Siéntase feliz cuando lo usan. Porque un fruto en una mata, sin que nadie lo coma, no sirve para nada. Se pudre. Por lo menos eres una solución, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no podemos sentirnos felices por eso, porque que hay un ego que quiere reconocimiento, que quiere aplauso, que quiere renombre, que quiere que le agradezcan. Ese ego que demanda atención, agradecimiento, reconocimiento, aplauso. No puede sentirse feliz cuando lo usan. Pero las nubes pasan un proceso para recibir el agua. Diga, proceso. Y no me voy a meter en biología porque usted conoce eso más que yo, porque usted ha ido a la escuela más que yo. Pero usted sabe que pasa ahí un proceso que la nube tiene que vivir de evaporación y un proceso. Y dice que cuando está cargada, ¿cuando está qué? ¿Qué hace? Diga, se desprende. Es lo que nosotros llamamos lluvia. Pero una nube vacía, ¿tiene algo que dar? ¿Tiene algo que desprender? Entonces preguntémonos, ¿somos nubes con agua o nubes vacías? Porque nunca tenemos y nunca podemos, y nunca hay tiempo y nunca hay nada para Cristo, para el reino, para la gente. Nubes sin agua, pero con una buena apariencia. Pero esa apariencia lo único que hace es opacar el brillo del sol de la vida de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que nos llene, que nos llene, que nos llene, que nos llene. Y es por medio de los procesos. Usted sabe que cada proceso de la vida, cada prueba, cada asunto que usted puede estar viviendo, puede ser ese proceso que Dios está usando para que lo conozcas más, para que dependa más de Él, para que su vida te cargue y ahora cuando vayas a dar, a servir, a testificar, tenga sustancia tu vida y no sean palabras vacías, sino que tenga endosada con el testimonio de alguien que vivió a Cristo y fue fiel en todo tiempo. Diga conmigo, inconstante. Otra característica, hermano, diga inconstante. Dice que los vientos los mueven, son maleables, no estables, no perseverantes. Los vientos no solo los sacuden, sino que los mueven y los desarraigan. Eso está hablando de la persona con una mente mundanal, libertina de la gracia. Diga inconstante. Eso es lo que dice el texto, mis amados. Inconstante. Dice el texto que ellos son movidos por todo viento y son movidos por todo lo que está a su alrededor. Que el Señor nos dé estabilidad. Que el Señor nos ayude a ser constante. Constante en la fe. Constante en la oración. Constante en el amor. Constancia. Y sigue la característica. 15, diga árboles otoñales. Espérese, yo te tiene que leerlo porque están ahí, porque es como para recordar el verso 12 de Judas 1, verso 12. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. En ese solo verso hay muchas características. Nubes sin agua, ya lo vimos, ¿verdad? Llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Llevadas de dónde? De acá para allá por los vientos. Ahí está la inconstancia. ¿La vio la inconstancia? Todo lo mueve, no son constantes, no son perseverantes. Cualquier viento lo mueve, viento de prueba, viento de necesidad, viento de doctrina. Especialmente esos son muy peligrosos, aquellos que viven detrás de enseñanza y son movidos por viento de doctrina. Lamentablemente nunca logran dar fruto en Cristo.
Pero sigue la característica. Dice que van de acá para allá movidos por todo viento. Y aquí donde entra que dice que son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Los árboles otoñales, nosotros sabemos que en otoño hay algunos árboles que es donde deberían de dar fruto, y también en otoño donde los árboles pues desprenden las hojas. ¿Están conmigo? ¿Usted ha visto esas matas así sin peladita, que no tienen ni tan siquiera hoja? Que se ponen amarillas, primero se ponen amarillas y después se sueltan todas las hojas y se queda el árbol nada más peladito. Pero la Biblia dice que el hombre, la mujer o el siervo de Dios que es plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y su hoja, ay, pero yo debería estar más contento con eso, porque supone que ustedes de esos árboles, de lo que sus hojas no caen. Diga conmigo, sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. ¿Qué hace que le pasen todas las temporadas a este árbol y no lo afecte? Porque es un árbol que está como plantado junto a corrientes de agua. No está en la conducta anteriormente vista de la mente libertina, que dice que es movido por todo viento, que es inconstante. ¿Vio? Dice que es llevado de acá para allá. No, del árbol que dice Salmo 1, no es este árbol, que es llevado de acá para allá y que es un árbol otoñal, sino que el árbol del Salmo 1 es un creyente plantado en la justicia de Cristo, plantado en la vida del Espíritu, y que no importa la temporada o la época del año, el año espiritual o la circunstancia que viva, nunca deja de dar fruto y nunca se vuelve un árbol otoñal. Es un árbol desnudo, es un árbol sin sombra, porque su hoja no cae. Cristo siempre he visto en la expresión de su vida. Amén. Pero estas personas, diga, árboles otoñales, si no hay una cosa más fea que un árbol viviendo esa etapa. Es una etapa de renovación, pero no vamos a meter allí. El asunto es que el apóstol aquí lo presenta como algo negativo que tiene que ver con una conducta impía y que ya ni tan siquiera las formas las guarda. ¿Está conmigo? No guarda ni las formas. Ni las formas. Dile que está a tu lado así, aunque guardan que sea un chin la forma, hombre. Aunque sea por el evangelio, por Cristo, por la iglesia, por tu mamá, por tu papá, por alguien. Guarda la forma. Porque ya que usted no lo hace por usted, porque usted no debe decir usted, ¿verdad? Porque usted no se sienta agredido, me está agrediendo el mensaje. Cuando no lo hacemos por nosotros mismos, pues háganos por Cristo, por el evangelio. Guarde la forma, aunque sea. Porque cuando hablan de un creyente, es de la iglesia que hablan. Hablan de Cristo. Hablan de la verdad y blasfeman. Que el Señor nos haga árboles bien plantados, junto a corrientes de agua, junto a la vida del Espíritu, que demos el fruto y que nuestras hojas no caigan, que seamos de cobertura para otros, que seamos de sombra para otros. ¿Alguien dice amén? Fieras ondas del mar, esto ni hay tiempo para meterse allí porque eso sí es verdad que está fuerte. Pero hay personas que usted nada más lo tiene que. Fieras ondas del mar. Se lo voy a dejar para que ustedes sean que lo interpreten. Estrellas errantes. Y sigue como repitiendo los mismos patrones, pero en otras imágenes. Estrellas errantes. La estrella errante en astronomía se refiere a un cuerpo celeste que va sin rumbo fijo. Es un planeta que usualmente cambia su posición en el firmamento. Escuche lo que acabo de decir, eso humanamente. Es una persona que normalmente esta estrella errante cambia de posición. ¿Qué es lo que dice que cambia? En el firmamento, y que usted sabe que salió, pero usted no sabe dónde va a parar.
Dile que está a tu lado. Cuando tú sales, ¿alguien sabe dónde tú vas a parar? ¿O cuándo vas a parar? Nosotros sabemos que arrancamos. Pero cuando no pare, ¿es José? Estrellas errantes. Nosotros sabemos que estamos ahí en el firmamento. Pero cuando nos desprendemos y arrancamos la velocidad de la luz, no, ajá, así mismo. Sabemos que arrancamos a hablar, arrancamos a quejarnos, arrancamos y no hay freno. Sabemos que se desprendió. Vimos el fuetazo. Pero usted no sabe a dónde eso va a parar porque no tiene rumbo fijo. Eso habla también de la inconstancia, de la inestabilidad. Es figurativo y simbólico a quienes se apartan del gobierno de Dios y enfrentan vacíos espirituales y oscuridad. Porque ahí es donde entra la imagen donde dice que está reservada la más amplia oscuridad de las tinieblas. ¿Lo recuerdan en el texto? Entonces, porque las estrellas a nivel físico, cuando caen, que se mueve del firmamento, se mueve de la constelación donde están todas las demás, se mueve de arriba, para ponerlo así, donde puede alumbrar y se desprende, ella va a caer, ella no se queda en el firmamento, ella cae en un lugar oscuro dentro del universo y eso se pierde, esa estrella se pierde. ¿Está conmigo, iglesia? Se pierde, se desprendió, tenía luz, estaba arriba, pero de repente, por eso hay personas que de repente usted lo ve y después usted no sabe a dónde están, ni con quién están, ni cómo están, porque fueron una estrella errante, se desprendieron del cielo y eligieron la oscuridad. Lamentable, ¿verdad? Murmuradores, eso no hay definición. Andan según sus propios deseos. No necesita definición, ¿verdad? No me voy a detener allí, porque usted sabe ya qué significa eso. La 20, característica número 20. Hablan cosas infladas. Diga conmigo, exageran. Todo en su vida es una exageración. Todo en su vida es en superlativo. Todo lo exageran. Pero hablan cosas infladas también. Eso es que también pueden ser personas que hablen mal y aparte de hablar mal sean calumniadoras y exageren respecto a las cosas de otras personas. Aduladores. ¿Cómo se le dice eso en dominicana? Ah, se lo sabe. Busca cámara, pollina, aduladores, pero aduladores es el que alaba a otro con el fin de sacarle algún provecho. Y así mismo lo dice el texto, que adulan a otro con el fin de sacarle provecho. Todos estos son perfiles de personas libertinas y todos están en la vida del evangelio. Que el Señor nos ayude a identificarlo. También son burladores, diga burladores. Andan según su malvado corazón. Son sensuales o sensoriales. Y esto es una de las más serias. Diga sensuales. Y eso lo vimos en el primer mensaje. ¿Qué son los sensuales? Y dice que estos dividen el cuerpo. Los sensuales, que son los que dividen. ¿Quiénes dividen? Los sensuales. Pero esto no tiene que ver con sexualidad nada más, sino con lo sensorial. Dice que dividen. Diga división. Eso lo dice ahí en Judas, en su verso 19. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al espíritu. Entonces los sensuales son la gente sensorial, almática, emocional. Ya eso lo hemos hablado demasiado y lo vamos a seguir hablando. Que buscan una experiencia religiosa, como dice la canción del muchacho ese. Buscan una experiencia religiosa en cada culto. Son sensoriales. Entonces, lo que tiene que ver con la vida, con el carácter, con el orden, con Cristo, su gracia, su pacto, eso les sabe a ellos a nada. Eso es insípido. Que me hablen de gracia, que me estén hablando de esto, que me estén hablando de qué sé yo qué. Eso no me sabe a nada. Ese mensaje no sabe a nada.
A mí lo que me gusta es que me griten, que me voceen, que me unjan, que me tiren en el piso, que me sacudan, que me tremecan, porque yo quiero sentir, yo quiero sentir. Ellos no saben nada, no viven nada, no aplican nada en su vida, pero ellos quieren sentir. No experimentan al Cristo impartido en su vida privada para no mentir, para no engañar, para no difamar, para no criticar, para tener dominio propio, para practicar el fruto del Espíritu. Pero en el culto ellos están buscando lo sensorial. Préndanme las luces, tráigame el predicador que hable duro, tráigame el predicador ungido, tráigame el que tiene la cámara y que grabe. ¿Te recuerdas que estábamos hablando de eso la semana pasada? ¿Verdad que sí? Esos son los que me gustan, esos son los que me gustan. Por eso es que los que les gusta y quieren vivir un evangelio sensorial son engañados, son seducidos. Por eso que Pablo a los Corintios le dicen a esos sensoriales, a esos predicadores, engañadores, difamadores, a esos predicadores que viven haciendo excesia y predicándose a sí mismos y predicando para sacar conveniencia y predicando su propio criterio. En los Corintios Pablo le enseñó, a eso ustedes sí le siembran, a eso ustedes sí honran, a eso ustedes sí respetan, a eso sí no le piden carta de reconocimiento, pero a mí, a su padre en la fe, a mí sí menosprecian y me están pidiendo que le mande una carta de recomendación y ahora están pidiendo prueba de mi apostolado. Mis pruebas son ustedes. Ustedes están en Cristo por causa de que Dios me puso en su camino. No los predicadores que quieren gloriarse en ustedes y quieren llevársele su dinero, llevársele su gloria y llevarse su alabanza. Pablo, lea Corintios, Pablo tuvo que confrontar a los corintios, porque los corintios tienen esa tendencia carnal de andar detrás. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Maldonado, yo soy de Harrigan, yo soy ¿de quién? De Lenny Zorrilla, yo soy de la profeta, síganme decir, la que tenía el manto, la mujer del manto, yo soy de la mujer del manto. Esa es la que me gusta, la mujer del manto. Esa versión de mí es que a ustedes les gustan algunos. Usted va a buscar a la mujer del manto, usted la va a tener que ir a buscar a otro lado. Ya se murió. Se murió y se murió para siempre. Y nunca más volverá en el nombre de Jesús. Así que si usted quiere que le echen un manto, que le echen aceite, que lo ministre, que lo tumbe, usted va a tener que ir a otra administración. A otra administración. Porque aquí no estamos en eso. Y no volveremos. Estamos en Cristo. En su verdad y en la vida del Espíritu. Y Dios va a sanar, y Dios va a hacer milagros, y Dios va a hacer señal, y Dios va a hacer todo lo que Él quiera hacer. Pero en el orden del reino. No en espectáculo ni en show evangélico. ¿Está conmigo usted? ¿Por qué? Porque son de división. Diga, división. Entonces, ¿cuál es el problema del sensual? Que el del sensual divide, porque yo se lo decía, y por eso que le dije que le iba a predicar los mensajes como 300 semanas más, el mismo mensaje, pues ya yo se lo prediqué, pero se lo tengo que volver a predicar. ¿Me está entendiendo usted? Porque esto hasta que se asiente. Entonces, está aquí el apóstol Pablo, el apóstol Judas, el apóstol Pedro, en las iglesias y en los oicos, enseñando sobre el nuevo pacto, sobre verdad presente, sobre Cristo, sobre su vida, sobre el gobierno del Espíritu, sobre renunciar a la carne, renunciar a la ambición. Y eso es lo que se está dando en la mesa, pero el sensorial lo que quiere es a David, a Moisés, a Jonás, a David, quiere danzar como David, quiere subir al monte Sinaí para bajar como Moisés. Pero aquí estamos hablando, aquí hay un predicador que está hablando, la cruz, el Calvario, es donde se cumplió el propósito. Está hablando de que tú entiendes la profundidad del evangelio, pero ella quiere subir al Sinaí para bajar como Moisés, con el temblor de la cabeza hasta los pies. Pero no recuerda que esa gloria es una gloria pasajera. Que a Moisés se le puso un manto, ¿sabe para qué? Para que no vieran que la gloria, que el brillo ya no estaba. Y que el brillo que tenía era un brillo que iba a ser pasajero. Pero que la gloria del Espíritu, 1 Corintios capítulo 3, sería una gloria permanente. Pero la gloria pasajera, esa es la que nos gusta. La del Sinaí. La gloria de los domingos, de lucha con Jacob. Entonces tú lucho, Jacob, y yo lucho, y tú luchas, y tú peleas, y yo le doy, y ahora y ¿Usted no ha visto eso? ¿Verdad que sí? Sí, porque eso es lo que le gusta a los sensuales. El ratatá.
¿De dónde está hablando? Vamos a luchar con Jacob por una bendición. Mándala, Señor. Pero usted aquí en el nuevo pacto le dicen, ya usted tiene el Espíritu dentro. Usted es un portador de la vida. Usted no tiene que invitar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en usted. Pero usted que sí, yo sé que Él vive en mí, pero mándalo, Señor. Mándalo, Señor. Mándalo, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una línea que está predicando lo consumado y hay otra línea que está predicando en la promesa, en lo que viene. Entonces, cuando una mente está dividida, nada de lo consumado se le asienta, porque ellos quieren permanecer en lo sensorial. Entonces diga conmigo, división. No es que le va a decir, a veces lo dicen y lo hablan y tratan de meter esa cultura sigilosamente entre el pueblo. Ya no sentimos a Dios. Aquí no se cae nadie ahora. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, apure, nos vamos a caer todo un día de esto. Si usted quiere caerse, yo lo extraño, porque yo soy experta en extrañar. Porque si eso es lo que te hace sentir que está el Espíritu Santo, pues no le traya. Uno le traya. ¿Está conmigo? Dígame, José. Pero ahí se le fue la unción a medio pueblo. A medio pueblo. ¿Por qué? Pero no es, porque es que el espíritu sigue moviéndose, amado hermano. ¿Me está escuchando? El Espíritu sigue obrando. Nosotros podemos seguir danzando, seguir hablando en otras lenguas. ¿Podemos? Claro que sí, todo bajo la guianza del Espíritu. El problema es depender de eso. Depender de eso. Entonces, porque una enseñanza como esta, de 1 hora y media, ya como que ya a algunos, no a todos, pero ya como que es alta, como que ya. Pero ya han estado voceando y gritándole y ungiéndole y tumbándolo, todo el mundo hubiera estado contento y aplaudiendo. No digo a esta iglesia, porque esta iglesia está desintoxicada de esto, sino a los que me están viendo que le gusta ese can, que le gusta ese bochinche, que le gusta ese sensorial. Que el Señor nos redarguya y que nosotros vayamos por la sustancia. Todo eso es bueno para como entretener y ahí motivar el ánimo y todo eso. Pero nosotros necesitamos verdad, porque nosotros estamos enfrentándonos a un mundo que está muy cruel y muy perverso y muy malvado. Diga conmigo, divisionista. ¿Qué dice? Que tienen otra visión, o hay dos visiones. Nosotros renunciamos a toda división y a todo lo sensorial. Queremos lo espiritual. ¿Queremos qué? Lo espiritual, lo genuino. Sí, en lo espiritual usted también va a llorar, va a reír. También puede ser que caiga postrado bajo el poder del Espíritu Santo. Porque nada de eso está anulado. Lo que nosotros no dependemos de experiencia, sino de la vida. No dependemos de una experiencia en un culto, sino de la vida que nos gobierna todos los días. Por la verdad, por la gracia y en la bondad del Señor. Amén, iglesia. Así que renunciamos a tener nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, conceptos y concepciones de las cosas, y nos dejamos transformar la mente y renovar el entendimiento. Nosotros renunciamos a la idolatría de criterio. Diga, idolatría de criterio. Así que nosotros renunciamos a toda esa idolatría y a todo esto. Son 26 características de una mente libertina. Yo se lo voy a mandar toda junta, escrita, para que el que no la agarró, pero para que la desarrolle y la desglose usted personalmente. Pero son 26. Ahora, la iglesia del Señor, y con esto quiero que usted concluyamos este punto. La iglesia del Señor tiene un llamado diferente a lo que tienen los libertinos. Dice que la iglesia debe de permanecer anclada en la santísima fe. Diga, en la santísima fe. Dice el apóstol en hebreo, aquí mismo, en Judas 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, este es el llamado de nosotros.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si no vamos a incurrir o vamos a renunciar a practicar todos estos perfiles que acabamos de ver, estos 26 perfiles del libertinaje de la gracia? Vamos a permanecer anclados y firmes en la santísima fe. ¿Amén, iglesia? Entonces, la santísima fe no es lo que tú crees como una declaración positiva, sino que la santísima fe tiene que ver con todo lo que es una verdad en Cristo, todo lo que es una realidad en el Evangelio, todo lo que tiene que ver con Dios, con su obra, con lo que Él ha logrado y con lo que Él expresa en su iglesia. Amén. Entonces, la semana próxima vamos a hablar ampliamente sobre cómo arraigarnos en lo que es nuestra santísima fe. Dios, para poder salir de toda esta práctica, tenemos que fundamentarnos en la santísima fe. ¿Alguien dice amén? Para no ser libertino, ni pervertir el evangelio, ni corromper la gracia, tenemos entonces que decidir afianzarnos y fundamentarnos en la santísima fe, que es el conocimiento de Cristo, de su verdad, de su persona, de su pacto, de su vida y de su gracia en nosotros. La fe tiene una sustancia, dígame cuál es. La fe verdadera tiene una sustancia. ¿Cuál es? Cristo, pero aplatándome nomás. Yo le he dado esa definición. ¿Cuál es la sustancia de la fe del creyente? De la persona y la obra de Cristo. Diga, la verdad. La fe, vamos a poner la fe es este vaso. Pero tiene que tener un contenido y una base. ¿Alguien dice amén? Porque un vaso vacío y sin base no se sostiene. ¿Verdad que no? Y sin contenido no sirve para nada. Está vacía. Así que la fe, viéndola como esta copa, tiene una base que la sostiene y tiene un contenido que es lo que se imparte. ¿Cómo se llama eso? La base y el fundamento es Cristo, su persona, y lo que contiene, la verdad que contiene nuestra fe, es su obra y su vida. ¿Está conmigo? Cristo es el fundamento. ¿No lo dice la Escritura? El fundamento no es el buen sentimiento, la fe no es lo que yo percibo o mi buen deseo. Porque ya eso de orar, que Dios te conceda todas las peticiones de tu corazón, eso no pasa el filtro del nuevo pacto. Porque Dios lo único que va a conceder no son los deseos de tu corazón, sino lo que conforme a su voluntad. Eso es lo que dice Santiago. Que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye, dice el apóstol Juan. ¿Está conmigo? Así que no son de que Dios te conceda, debe decir a la gente que Dios te conceda los deseos de tu corazón, porque si Dios le concede a mucha gente los deseos de su corazón, próximamente no lo va a ver en el evangelio. Porque ellos no tienen carácter para aguantar todo lo que ellos están pidiendo. Porque sin tener todo lo que su corazón desea, que no tiene que ver, claro, que no tenga que ver con Cristo, su obra, su reino, sino que tiene que ver con toda la facilidad de su vida natural, citando todavía una condición que no están completo ahí, no dan la medida de fe, no viven gobernados por la fe. Imagínense si tienen todo. Algunos dicen, cuando yo se me resuelva todos mis problemas, cuando yo pague toda mi deuda, diezmo o ofrendo. Cuando yo no tenga nada, ningún oficio que hacer, ni me vaya a llegar visita, entonces yo me congrego siempre. Cuando yo no tenga ningún inconveniente y todas mis cosas se acomoden así, mi horario, y mi jefe me diga, mira, ese horario es tu discipulado, vete para él. Así entonces, ¿usted cree que eso va a pasar alguna vez en la vida? ¿Usted cree que el sistema le va a dar ese chance a usted? Eso es con violencia. Ahí es donde el apóstol, ahí es donde se cumple que esto se toma por violencia y se establece por la fuerza. Pero por la fuerza de la voluntad, por la fuerza de la decisión, de la determinación de hacer lo que Dios le agrada. ¿Alguien dice amén? Si me doy a entender. El sistema no te va a soltar. El sistema lo que quiere es aplastarte, hollarte, quitarte el chin de sal que tiene, el chin de gusto que te queda, el chin de fe que tiene, que te hace ser cristiano y hacerte una sal insípida para aplastarte, para hollarte, para manipularte. Que si la sal pierde el sabor, nada más sirve para ser pisoteada. Pero nosotros no nos vamos a dar pisotear en el nombre de Jesús.
nosotros vamos a volver a la santísima fe. Vamos a volver a la sustancia de la verdad. Cristo es nuestro fundamento. Y lo que Él hizo, su obra, su verdad, su pacto, su gracia, es del agua que vamos a tomar. Todo lo que venga diferente a eso, no lo vamos a ingerir, no lo vamos a consumir. Esta iglesia, yo le hago un llamado: depura los mensajes que escuchan. Porque aquí cada mentor que se planta 1 y 2 horas a discipular usted cada fin de mes, cada pastor que se para aquí a predicarle, sea largo, sea corto, no importa. Cada cántico es filtrado, es orado, es trabajado, es invertido para poder darle una fe pura, una palabra pura. Y usted va por ahí, pone cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de enseñanza, tanto los retiros que todo el mundo le pone la mano, quiere una palabra profética para decir para que te digan lo que tú sabes que tú tienes que hacer. ¿Me voy a entender? Que no necesitamos a que nadie nos lo diga porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Pero nos gusta estar en todos los bailes, en todas las fiestas. Tenemos que ser más responsables con lo que oímos, porque por eso es que la palabra apostólica no se asienta, porque usted sale aquí 2 horas y media escuchando una palabra apostólica de reino, de gracia, de orden, de justicia, y después va por ahí a escuchar un Juan de los Palotes que no sabe ni el día que nació, que no se sabe ni tan siquiera regenerado, que no se sabe ni tan siquiera crucificado con Cristo para vivir en el Espíritu. Pero lo que nos gusta porque nos mueve lo sensorial. Yo llamo a esta iglesia el orden. Y llamo a esta iglesia a ser selectivo con lo que escucha. Con la música que escucha. Con los predicadores que escucha. Ser selectivo a quien usted se expone. No se intoxique para que no esté consumiendo mezcla. Después te dice, pues la pastora dice una cosa, por esto dice otra. Y por eso es que entonces vienen aquí, después se llenan de lunes a sábado, están llenándose de cuánto concepto y cuánto mensajito por Instagram y cuánto mensajito por YouTube y cuánto mensajito por allá. Y entonces vienen a la casa y vienen al discipulado, vienen a una clase llenos de todos esos conceptos. Aparte ya lo que traen de la religión y de las costumbres familiares, que ya es mucho. Dígame usted, la competencia es impar, hermano. ¿Me voy a entender? No sé si hay otra manera de decirlo. Es como que es impar, es injusta. ¿Me voy a entender? Entonces diga conmigo, tenemos que ser selectivos. A un predicador del Nuevo Pacto no nos queremos sentarnos 1 hora, 2 horas. Para un charlatán que lo que está haciendo emociones y estafando, a eso nos gusta oír y ver y seguirlo. Cuando usted sigue a alguien, usted se convierte en el discípulo de ese que sigue. ¿O yo? Aunque sea virtualmente. Levanta la mano y diga aleluya. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. De discípulo. Virtualmente es discípulo. Y hay algunos que son más discípulos de otros predicadores que de la palabra que se habla en esta casa. Y de eso salimos en el nombre de Jesús. Porque tenemos que crecer y ser coherentes con lo que estamos enseñando. Y no queremos división, sino una sola visión. Cristo como Señor, la verdad presente como nuestra verdad gobernante. La santísima fe, póngase de pie, es donde nos vamos a fundamentar. La semana que viene vamos a desarrollar esto, sobre la santísima fe. Diga santísima fe. Es la fe que se nos ha dado para combatir la apostasía, para combatir el libertinaje. ¿Qué se te dio para combatir la apostasía y el libertinaje? Diga fe. ¿Qué se te dio? ¿Y cómo es esa fe? Santísima. ¿Y está basada en mi impresión? ¿En los deseos de mi corazón? No, diga conmigo, está basada en Cristo. En su verdad, en su persona, en su pacto, en su sacrificio. ¿Alguien dice amén? Si todo lo que yo deseo está fuera de Cristo, es simplemente un deseo vacío de verdad. Queremos hacer su voluntad.